Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con nuestros videos formativos de la conciencia, para educar la conciencia. Como habíamos tratado en el video anterior sobre el pecado, ahora nos toca hablar de unas consecuencias que necesitamos reconocer como parte de nuestra naturaleza caída, de nuestra concupiscencia. La concupiscencia es nuestra inclinación, nuestra facilidad, nuestra debilidad para cometer pecado. Como habíamos dicho en el otro video, necesitamos también hablar sobre las indulgencias. Primero, este es el tema de hoy, este es el tema de este video, hablar de las indulgencias. Y vamos a buscar entonces poder entenderlas. Todo pecado, toda actitud que ofende a Dios tiene consecuencias de dos tipos, a lo que le vamos a llamar penas. Entonces hay dos tipos de penas, pena eterna y pena temporal. La pena eterna, indudablemente, la vamos a obtener de un pecado grave, de un pecado mortal. No me detengo ya en eso porque ya lo hemos tratado. Un pecado mortal por la gravedad que implica, porque rompe la amistad, la comunión con Dios, la relación con Dios, entonces otorga desgraciadamente la fuerza de la pena eterna. Es decir, si yo permanezco en pecado mortal, si yo muero en pecado mortal, me hago acreedor a la condenación eterna por el agravio que implica con la gracia de Dios. La segunda pena, el segundo tipo de pena, le vamos a llamar pena temporal, que por un pecado venial, por los pecados veniales, nos hacemos acreedores a culpas, a penas que se necesitan sanar. Entonces, vamos a recordar dos elementos importantes. Uno, la pena eterna que nos viene por el pecado mortal, y es lo que tenemos que recordar, el pecado mortal solo se perdona con el sacramento de la confesión. No que yo solo le pida perdón a Dios por mis faltas y que personalmente me arrepienta y me sienta mal. Eso es de una inspiración protestante. Nosotros como creyentes católicos, como seguidores de Cristo, como miembros de la Sagrada Iglesia, de la Santa Iglesia de Dios, necesitamos confesar los pecados mortales para que se nos perdonen en el sacramento de la confesión. Entonces ahí está. La pena temporal, el pecado mortal, se libera, se perdona únicamente en la Sagrada Confesión. La pena temporal, por el contrario, aunque yo me haya confesado, queda algo que sanar, queda algo que componer. Desde ahí nosotros podemos indudablemente entender con mejor precisión el sentido de hacer penitencia, para no pensar que entonces la penitencia me la pone el Padre como castigo por lo que yo he hecho. No. Vamos a hablar un poquito de un ejemplo brevemente. Supongamos que en una casa, en una familia, uno de los hijos, una de las hijas, deja de ir a la escuela una semana. En esa semana, todo lo que se vio en esas materias ya se retrasó. Si a la siguiente semana que va a ir a la escuela se presentan para examen, esta hija o este hijo no van a tener los últimos temas de todas las 8 o 9 materias que lleven, no van a estar preparados. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer por justicia? Y fíjense, por justicia y al mismo tiempo por beneficio, no del maestro, no de la escuela, ni siquiera de los papás, por beneficio del alumno que dejó de ir a la escuela, tendría que recuperar los temas, copiar las tareas, preguntar sobre los trabajos pendientes, que los amigos o alguien le pueda pasar los temas, los puntos importantes, lo que vaya a venir el examen,
O sea, tendría que pagar asesoramiento por esa falta. La falta, el pecado de no haber ido por flojera, vamos a poner el ejemplo, a la escuela o por irse de pinta durante una semana. Entonces, al menos en beneficio personal, si quiere pasar el examen, necesita estudiar doble vez, hacer un mayor esfuerzo. Si a lo mejor tenía el hábito de estudiar 10 minutos, media hora o una hora, ahora por la semana que no fue a la escuela, que sería su pecado, tendrá que estudiar 2 horas y media, porque necesita recuperar, necesita limpiar la falta de no ir a la escuela y la consecuencia de no haber aprendido toda esa semana todo lo que implican esas materias. Bien, si yo me voy a confesar, se me perdona la pena temporal. La gracia de Dios, la misericordia insondable de Dios me regresa a ser parte de la relación amorosa entre Dios y nosotros. Se restituye la amistad con Dios, que el pecado mortal había roto. Pero la pena temporal queda. Eso es lo que se tiene que limpiar, eso es lo que se tiene que sanar. Desde ahí necesitamos entender la penitencia que me pide el sacerdote hacer oración, me pide hacer algún sacrificio, me pide hacer algún ayuno, me pide hacer obras de misericordia, obras de caridad. Tienen el sentido de reparar, de sanar lo que va a significar la pena temporal. Bien, teniendo en claro pecado mortal, pecado venial, pena eterna, pena temporal, ahora necesitamos ubicar que si toda pena temporal va a permanecer hasta que yo comience a sanar esa parte con mis actitudes, con mi conversión de vida, también es importante ver que esto, la pena temporal, se puede ya purificar en dos maneras. En esta vida presente o en la otra vida, a lo que llamamos purgatorio. Lo que vamos a purgar en el purgatorio es toda la lista o todas las consecuencias que dejamos pendientes de la pena temporal de nuestros pecados, no la pena eterna, porque eso, si morimos en pecado mortal, pues bueno, nos hacemos acreedores a la condenación, ya no hay más. Pero si llevo algo de mis pecados veniales, de mis pecados simples, eso se tiene que purificar. Porque para entrar a la vida eterna necesitamos estar completamente puros, completamente limpios. El cielo es donde se vive la pureza y la santidad en pleno, porque ahí está Dios, porque es el lugar de Dios. Entonces nosotros no podemos entrar al cielo con ninguna manchita, con ningún pendiente. Necesitamos estar perfectamente santificados por la gracia de Dios para poder entrar en comunión con Dios a la vida eterna. Entonces, la pena temporal la purgamos aquí en la vida o en el purgatorio, después de que ya salgamos de este mundo, por supuesto. En esta vida se puede sanar o se puede purgar a través de las penas, de las aflicciones, de los dolores, de la enfermedad, de la penitencia bien vivida, de las obras de caridad, de las obras de misericordia, de vigilancia constante, diaria de nuestro proceso de conversión, de ser ofrenda diaria a Dios, de decirle diariamente: Señor, te voy a ofrecer mis actividades, te voy a ofrecer hoy todos los pendientes que voy a realizar, quiero que sean una oración de este día, mi oración hacia ti, mi contacto para ti. Si estoy viviendo una enfermedad, si estoy viviendo un momento difícil, una crisis económica, de fe, familiar, un problema grande, una aflicción, también tengo que decir: Dios mío, quiero que esto pueda ayudarme a purificar mi pena temporal, que no sé cuánto deba,
No sé cuánto tenga que purificar, pero indudablemente reconocemos que por nuestra condición humana, que es débil y proclive al pecado, siempre vamos a tener algo. Creo que sería mucha soberbia también decir, yo no tengo pena temporal, como decir, yo no tengo ningún pecado que ir a confesar. Entonces, pues no seamos soberbios, vamos a decir humildemente, Señor, que esto que me está doliendo, esto que me van a inyectar, esto que me está afligiendo, esto que me está diciendo el doctor y que me está quitando la paz, por favor, úsalo, Señor, para que mi pena temporal vaya borrándose, de modo que cuando yo salga de este mundo pueda llegar pronto a tu presencia, al cielo. Aquí hay otro punto que podamos aprender y en eso les exhorto muchísimo. La fe nos tiene que ayudar a ver que indudablemente la pena eterna, la pena temporal, purgada aquí en este mundo, es decir, enfermedad, sufrimiento, experiencias en la vida que las veo como desgracias, tendría yo que verlas como un regalo de Dios, como una oportunidad que Dios me da, como indudablemente un acto de la misericordia eterna del Padre. Porque Él sabe que yo estoy mal, Él sabe que en la familia estamos mal. Y entonces Él puede permitir, o en su voluntad sabia, podría enviar algo que a nosotros como humanos nos resulte complicado vivir. Un problema familiar, un problema personal. Y que en lugar de verlo como desgracia, como infortunio, mucho menos verlo como si fuese un castigo de Dios, tendríamos que agradecer por eso, fíjense, tendríamos que darle gracias, porque a lo mejor si no fuese por ese problema, si no fuese por esa enfermedad, si no fuese por esa aflicción, a lo mejor no volteamos a verlo, a lo mejor no sabemos doblar las rodillas y humillarnos ante Él. Y Él mismo puede prever y colocar las circunstancias. O sea, Él mismo nos puede provocar nuestra conversión, nuestro cambio de vida. Entonces, no puede ser un castigo. No puede ser algo que me frustre y me ponga triste esta enfermedad, este dolor, esta situación complicada entre padres e hijos, entre hermanos. No podemos verla como un caos. Tenemos que aprovechar eso para purgar las consecuencias de nuestros pecados, que por ahí tienen que estar a lo mejor muchas consecuencias, muchos pecados, que todavía sanar. Bien, entonces, ¿cómo podemos entender el poder purgar en esta vida, no en el purgatorio, en esta vida, la purificación de esto? Ya lo hemos dicho, con enfermedades, con aflicciones, con el dolor, con los problemitas, con la oración, con la ofrenda de nuestra vida y principalmente con algo que el Catecismo de la Iglesia nos puede iluminar, por supuesto, para entender las llamadas indulgencias. Les refiero los números de 1471 a 1479 del Catecismo de la Iglesia para que lo puedan consultar ustedes. Desde ahí nos estamos basando para hacer explicación solo de lo que ya nos dice el Catecismo de la Iglesia. La necesidad de purificar es por el apego que tenemos a las cosas materiales, a las cosas terrenas, a las cosas de este mundo. Por eso, por cosas materiales, no solo podemos entender dinero, o no solo podemos entender lujos, o no sé, cosas que a nivel social de repente nos pueden preocupar. A fin de cuentas, todo lo que implica materialidad son las cosas de aquí, de este mundo, no las cosas de la vida eterna. Acuérdense que Jesús nuestro Señor en el Evangelio dice eso, preocúpense de la vida eterna, de las cosas
que no perecen, de las cosas que no mueren. No se preocupen de qué van a vestir, qué van a comer. Ujú. Dado así, la necesidad de purificarnos es porque como ya cometimos un pecado, hemos ofendido a Dios al preferir primero las cosas terrenas, las cosas pasajeras, las cosas que caducan, y en ese momento de nuestro pecado pusimos a Dios, a lo eterno, al cielo, a nuestra salvación, en segundo, tercer lugar o más para atrás. De eso tenemos que purificarnos. Las indulgencias, por lo tanto, son gozar nosotros de los méritos de Cristo, que con su redención, con su muerte en la cruz, con su sangre derramada por nosotros, Él ha podido otorgarnos la vida eterna, aunque somos culpables del pecado. No somos inocentes, sino que el inocente se hizo culpable para salvar al que sí es culpable y hacerlo inocente. Cristo toma en sí los pecados de ustedes y los míos para que nosotros quedemos limpios. Entonces, gozar de la redención de Cristo, de sus méritos, es obtener la remisión, el perdón de la pena temporal. Nosotros, como iglesia, nosotros en la iglesia administramos con autoridad de Dios, con la autoridad de Jesús, de tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Entonces, a nosotros, en la iglesia católica, Cristo Jesús nos otorga autoridad para administrar su gracia. Gracia a la que se va a unir la oración de la Virgen María, su intercesión poderosa, de ella, de los ángeles, de los santos. Los méritos que han hecho los santos, los méritos que ha hecho la Virgen María, eso se une a la redención de Cristo para que a nosotros se nos perdone la pena temporal. Es decir, que con la oración, la intercesión de la Virgen María, de los ángeles y de los santos, ustedes y yo podamos ir purificando poco a poco en esta vida la pena temporal. Para eso sirven las indulgencias. Entonces, hay lugares y momentos en los que se puede obtener la gracia de la indulgencia. Puede ser, de eso vamos a hablar en otro momento. Ahorita voy a hacer un pasaje muy sucinto. Puede ser en algún templo, puede ser por ir a visitar al Santísimo en algún templo expiatorio, puede ser obteniendo la bendición del Papa, Urbi et Orbi, cuando se concede. Y hay momentos en los que la iglesia entendida, la iglesia jerárquica, el Papa, los obispos, dicen en este lugar o en este día de fiesta o en esta solemnidad se va a conceder la indulgencia. Eso funciona porque se hace efectivo de lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. En otro video vamos a hablar de exactamente los momentos, los tiempos, los lugares en los que se concede la indulgencia. También la diferencia que hay entre la indulgencia plenaria y la indulgencia temporal, la indulgencia parcial de las consecuencias de mis pecados, de la remisión de mis pecados, de la remisión de mi pena temporal. Por ahora creo que está muy bien poder aprender sobre la indulgencia. Posiblemente mucho de esto se habla y se hablará desde aquí de este video también, porque pues, los datos de la historia son muy claros. El surgimiento de las indulgencias en la iglesia como ventas, como cosas que se podían casi materializar,
en un ambiente que podríamos llamar de corrupción, si ustedes quieren, o de no sinceridad ni transparencia. A muchos de ustedes les llegará la idea de Lutero y el tiempo de la Reforma. Eso no se puede borrar de la historia, de eso no nos podemos engañar ni nos podemos mentir. Pero ¿qué es lo importante? Que nosotros, la jerarquía de la iglesia, cuando el Papa, los obispos, designan con la autoridad que tienen atar en un día o en un lugar para que ahí se pueda otorgar la indulgencia, eso es efectivo. La gracia de Dios actúa. Dios es fiel a su palabra. Por lo tanto, si en algún momento ustedes leen que en algún templo dicen, por estar aquí 1 hora ante el Santísimo, obtienen la indulgencia de tantas horas por sus pecados, eso se hace efectivo. Yo les invito a guardar en el corazón mucho esto, la fidelidad que tenemos y debemos tener en nuestra Santa Iglesia, porque Jesús, el Señor, nos ha dado la autoridad para administrar la gracia. Ese es el tesoro de la iglesia. Ese es nuestro tesoro. Tesoros de vida eterna, no tesoros materiales. Tesoros de vida eterna. La gracia redentora del sacrificio de Cristo, a los que se unen los favores, la intercesión de la Virgen María y de los santos, que nos obtiene a nosotros la remisión de la pena temporal. Esos son nuestros grandes tesoros, porque eso nos hace acreedores a la vida eterna. Cuando se hablen de tesoros de la iglesia, mundanamente alguien tendría que pensar en lugares llenos de dinero, como mucho se ha dicho, como mucho se ha pensado equivocadamente. Ahora ustedes y yo podemos siempre pensar en los tesoros de la iglesia como estas indulgencias, la gracia de Cristo que nos da por su sacrificio, la intercesión de la Virgen María y de los santos, de lo que tenemos que entonces aprovechar. Voy a leer una lista que también un documento de nuestra Santa Iglesia enseña sobre las indulgencias. ¿Qué nos enseñan, mejor dicho, qué nos enseñan las indulgencias? Voy a desarrollar brevemente o a leer brevemente unos puntos que me parecen importantes y con eso vamos finalizando. Las indulgencias, entonces, nos enseñan que es malo abandonar a Dios, porque nos ayudan a reconocer que por haberlo abandonado o ofendido y haber preferido las cosas que no son eternas, los gustos, los placeres, la felicidad que no es eterna, tiene consecuencias. Como tiene consecuencias, necesitamos indulgencia. Si no tuviese consecuencia, no habría necesidad. Bien, al ganar la indulgencia también nos advierte que no podemos solos, con nuestras propias fuerzas, remediar el mal que provocamos con nuestro pecado. No se puede. Necesitamos el perdón misericordioso de Dios. Necesitamos la asistencia de Dios, de la Virgen y de los santos. También hay un vínculo, entonces, que nos une a Cristo. Fíjense que esto es muy bello. Cuando yo gano la indulgencia, reconozco que sin Cristo no podemos. Yo no puedo hacer nada. Que esa remisión me viene por la sangre de Cristo. Porque Cristo es bueno, porque es mi Señor. También la indulgencia nos ayuda a valorar la vida sobrenatural de los demás, porque entonces cuando hay una situación de pecado personal que está afectando a los de mi familia, a los de mi entorno, me tengo que preocupar por su salvación. También porque cuando la indulgencia me pide hacer obras de caridad o rezar por el Papa, a fin de cuentas estoy rompiendo la posibilidad de un grande pecado, que es el egoísmo, pensando en mí mismo solamente, y entonces la indulgencia me ayuda a ver que necesito hacer una obra de caridad, una obra de misericordia, enfocarme a alguien más que a mí mismo para poder gozar de esa gracia.
Bien, también nos motiva a ejercer la caridad. A veces se nos olvida mucho que necesitamos ser caritativos, no solo cuando el Padre me imponga una penitencia, incluso no solo cuando tenga yo que gozar de las bendiciones y las gracias de una indulgencia, sino todo el tiempo, que en este mundo no estoy solo, que no me puedo preocupar de los demás para hacer una obra buena con los demás solo en algunos momentos. La indulgencia también nos llena de esperanza, de que aunque vayamos coleccionando mucho de la pena temporal, muchas consecuencias, muchas manchas en nuestra alma que purificar, nos llena de esperanza, por supuesto, que los méritos de Cristo en la cruz, que lo que Él ha dado por mí, me va a limpiar. Y la esperanza, por supuesto, de que al final de mis días aquí podré llegar al cielo. Es una esperanza que nos debe alimentar a la vida todos los días. También nos ayuda a confiar en Dios y también a creer con mayor fervor, fíjense, en la comunión de los santos. En la comunión de los santos, brevemente les explico, entendida como esa gracia tan grande, tan vital que Cristo me da, pero a la que se une la intercesión de la Virgen María, a la que se une la intercesión de los santos, los que ya están purificados y que son mis hermanos y que es mi Madre Santísima, quienes también se preocupan por mí. Entonces hay una comunicación y una comunicación que también enviamos por nuestros hermanos al purgatorio, los que ahorita se están purgando allá, que también son mis hermanos y no los puedo abandonar ni los puedo ignorar, como si yo no fuera a llegar allá algún momento de mi vida, saliendo de este mundo, porque puedo aplicar mi indulgencia, puedo ofrecer mi dolor, mi enfermedad, mi aflicción por alguno de mis hermanos en el purgatorio, para pedirle, darle frescor, que se aminoren sus penas, que se acabe su purgación allá para que pueda ya estar en el cielo. Entonces hay una comunicación, los que ya están en el cielo con los que estamos en la tierra, con los que están en el purgatorio, porque somos una sola iglesia a la que le llamamos comunión de los santos, y la indulgencia nos ayuda a creer y a recordar mucho que no estamos solos en el mundo, que nuestros hermanos, hay unos que también necesitan de nosotros y hay otros que ya están intercediendo por nosotros. Por último, la indulgencia también nos ayuda a estar más adheridos a la iglesia y a sus pastores. Cuando yo acepto una indulgencia y hago obras de caridad por indulgencia, cuando yo cumplo con fidelidad y al pie de la letra la penitencia que el sacerdote me pone, indudablemente estoy diciendo, creo que lo que me ha dicho el Padre, creo que los sacerdotes, los obispos, el Papa que ha dicho voy a dar esta indulgencia, como creo, la puedo obtener, la voy a obtener. Y si dicen, este es el requisito y tienen que hacer esto y esto, cuando yo me dispongo a hacerlo, estoy aceptando que el hecho de lo que ates en el cielo quedará atado, lo que ates, en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado. Estoy creyendo que la palabra de Dios se cumple y se cumple en la iglesia, a la que tú y yo pertenecemos. Les agradezco mucho por esta atención que me brindan. Ojalá, yo he hecho también una lista de temas que podemos ir siguiendo. No pretendo, como les he dicho, seguir una serie de temas como bien planeada, sino resolver dudas que muchos de las personas fieles, queridas, que están en contacto conmigo, pues va saliendo en el tema sobre sus dudas, sobre lo que no han entendido bien. Y es lo que espero de todos los que puedan ver este video, puedan a lo mejor escribir y poder seguir iluminando con la gracia de Dios. Me despido, a todos les deseo que Dios los bendiga, que estén muy bien todos. Por favor, sigamos pidiendo a Dios por nuestra santificación. Muchas gracias.